Hola, soy la profesora Rigri y en este video nuevamente les vengo a prestar un poco de ayuda para poder completar la guía y poder también orientar mucho mejor esta educación a distancia que estamos teniendo. Durante las guías anteriores hemos estado viendo la unidad 2, que es una unidad que habla acerca de las civilizaciones antiguas, civilizaciones principalmente europeas, que son la civilización griega y la civilización romana. Específicamente el día de hoy, en esta guía, vamos a responder a la pregunta, ¿cómo eran las sociedades de Grecia y Roma? Y para orientarnos mejor debemos hacernos la pregunta a ¿qué aprenderemos en esta guía? En esta guía tiene como principal objetivo el que nosotros identifiquemos la sociedad y los modos de vida de estas dos civilizaciones que acabo de mencionar, la civilización griega y la civilización romana. Vamos a primero hablar acerca de la sociedad griega. Y vamos a decir que dentro de esta sociedad griega es una sociedad que no es igualitaria, es una sociedad desigual, donde hay ciertos grupos que tienen más poder que otros. Principalmente los hombres y en específico los que conocemos como ciudadanos. Estos eran las principales personas que tenían más poder dentro de esta sociedad griega. Vamos primero a hablar de los ciudadanos. ¿Y quiénes son los ciudadanos? Los ciudadanos son específicamente hombres, ya no podían ser mujeres, eran hombres los cuales tenían derechos y también tenían cargos, podían optar a cargos políticos y también tenían el poder o el derecho de poder votar. Eh, Cada hombre, así como tenía mucho poder, cada ciudadano, como tenía gran poder en la vida pública, también tenía mucho poder en su intimidad, en su vida familiar. De hecho, los ciudadanos en su familia representaban a la máxima autoridad y comúnmente eran el jefe de familia. Para ser ciudadano, la palabra ciudadano proviene del concepto ciudad, había que nacer en la ciudad en la cual se estaba viviendo o la cual se estaba generando estas actividades. Por lo tanto, para ser considerado ciudadano había que ser originario de aquel lugar. Otro grupo importante que se menciona en la sociedad griega son los extranjeros, o también conocidos como metecos. En los extranjeros están compuestos tanto por hombres y mujeres que son libres, pero a diferencia de los ciudadanos, por esto, ser extranjeros, por no haber nacido en la ciudad en la que viven, estos no tenían derecho ni podían tomar decisiones dentro de la polis, o también conocida como ciudad griega. Otro grupo importante de la sociedad, más que importante, son las mujeres. Las mujeres, a diferencia de los hombres, tenían menos derechos. Recordemos que estas sociedades, específicamente la griega, es una sociedad principalmente patriarcal, donde el hombre tiene más poder que las mismas mujeres. Por lo tanto, las mujeres se encuentran constantemente sometidas al poder del padre de familia o al esposo. No tenían derechos las mujeres en las ciudades griegas y principalmente se dedicaban a labores en el hogar y a cierto tipo de actividades de crianza también que tenía que ver con los niños. Eran muy pocas las mujeres que realizaban otro tipo de labores. Luego vamos a hablar en la siguiente guía específicamente del rol de la mujer en la sociedad griega. Y por último están los esclavos. Y podríamos, si esto lo consideramos como una pirámide, podríamos decir que los esclavos eran los que menos derechos tenían, menos beneficios tenían, eran el grupo menos privilegiado. Podían ser los esclavos hombres o mujeres, pero que no eran libres, porque le pertenecían a otro hombre, perdón. Muchos de ellos no siempre vivían en condiciones tan malas como lo podemos pensar. En muchas ocasiones los esclavos tenían ciertos oficios o tenían ciertas profesiones, algunos de hecho llegaron a ser médicos o profesores, pero aún así no tenían la capacidad de ser libres, no en sí la capacidad, sino que el derecho de ser libres. Siempre le pertenecían a alguien. ¿Cualquiera podía llegar a ser esclavo? De alguna otra forma sí. ¿Por qué se podía llegar a ser esclavo? Se podía llegar a ser esclavo por tener una deuda, por
por ser un prisionero de guerra o también por ser hijo de otro esclavo. En base a lo que acabamos de ver, que aquí podemos ver un esquema en donde se muestra de mejor forma cómo los ciudadanos tienen más poder que los no ciudadanos, en el que están las mujeres, los extranjeros y los esclavos, ya que los ciudadanos tenían los derechos de poder participar en la política, mientras que los no ciudadanos, como mujeres, extranjeros y esclavos, no tenían estos derechos ni deberes. Al ya saber esto, vamos a ir a la primera actividad que nuestra guía nos presenta, en la cual ustedes deben entregar primero 3 características que ustedes les haya llamado la atención de la sociedad griega, y luego van a identificar 3 características de nuestra sociedad que sean diferentes a las de la antigua polis griegas. Y ahí tienen el espacio para escribir. Luego, en la guía se van a encontrar con la otra parte que necesitamos aprender el día de hoy, que es cómo funciona la sociedad romana, ¿ya? En la sociedad romana, el ciudadano también es alguien que tiene derecho a participar en las decisiones de la ciudad. Puede tener también optar a ciertos cargos. Es aquel que tiene derechos políticos. Solo los hombres libres tenían estos derechos, ¿ya? Solo los hombres libres tenían estos derechos de tipo político. Existen 3 clases que ustedes van a conocer que tiene la sociedad romana. Una de las clases es los patricios, y era la clase dominante. Eran los que poseían principalmente los privilegios y también tenían tanto privilegios en el área judicial, política y cultural, ¿ya? Y en este caso, también principalmente los patricios son hombres. Los plebeyos, que aquí está compuesto por mujeres y hombres, era el pueblo en general. Ellos no tenían derechos, no tenían ni privilegios, eran libres, sí, pero estaban excluidos de la vida política y religiosa. Realizaban actividades como ser campesinos, comerciantes y artesanos. Y el tercer grupo que se menciona en la sociedad romana eran los esclavos, que al igual que los esclavos en Grecia, no tenían derecho y no eran personas libres y le pertenecían a alguien. Al ya conocer estos 3 grupos de la sociedad romana, en su guía van a encontrar la actividad en base a preguntas que surgen con respecto a la sociedad romana. ¿Qué deben hacer? Deben leer estas afirmaciones y decir si esta corresponde a una afirmación verdadera o falsa. Por ejemplo, en Roma las mujeres tenían los mismos derechos que los hombres. ¿Eso es verdadero o es falso? Si ustedes consideran que es verdadero, marcan una B y explican por qué consideran que es verdadero, y si le consideran que es falso, colocan una F y indican por qué consideran que es falso. Así deben continuar con las 4 afirmaciones que se piden a continuación. En la actividad 2 deben explicar los derechos o restricciones sociales que tenían los siguientes personajes de la antigua Roma. ¿Qué derechos o restricciones tenía la mujer romana? ¿Qué derechos o restricciones tenían los esclavos? ¿Qué derechos o restricciones tenían los patricios? ¿Y qué derechos o restricciones tenían los plebeyos? Así como en la guía anterior hablamos de que la sociedad griega y la sociedad romana eran desiguales, específicamente durante la siguiente guía nos vamos a referir cómo era un grupo que hasta aquel momento se encontraba apartado y discriminado a nivel social. Y este grupo era el grupo de las mujeres. Es extraño pensarlo así, pero las sociedades, tanto de Roma como de Grecia, eran sociedades específicamente patriarcales, donde los hombres tenían gran parte de los derechos y el poder, mientras las mujeres eran relegadas a cierto tipo de actividades y cierto tipo también de labores. ¿Qué aprenderemos en esta guía? En esta guía vamos a analizar el rol de la mujer en el mundo antiguo.
Vamos a hablar primero de las mujeres en Grecia. Las mujeres en Grecia eran en sí controladas principalmente por los hombres. No tenían derechos a participar en la vida política, o sea, no tenían derecho a votar, no tenían derecho a ocupar algún cargo político dentro de las polis griegas. Muchas de ellas estaban comprometidas a casarse sin su voluntad a muy temprana edad, hablamos desde los 5 años en adelante. Muchas de ellas, y en gran parte, realizaban labores de tipo doméstica. Muchas de sus funciones son trabajos que tienen que ver con labores que están ligadas a la casa, a realizar labores en el hogar o cuidado de los hijos. Por lo tanto, su rol está ligado principalmente a la familia griega. Su educación también era desigual, recibían menos educación que los hombres, les enseñaban a leer, les enseñaban a escribir, pero en realidad las opciones de mayor expansión de esta su educación no existían. No era muy distinto a lo que ocurría con las mujeres en Roma, a pesar de que son dos sociedades completamente distintas en algunos aspectos, las mujeres también en este caso cargaron con una desigualdad a diferencia de los hombres. Las mujeres en Roma también eran sometidas a sus padres o si no si estaban casadas eran sometidas a sus esposos. También se casaban a temprana edad, quizás no una edad tan temprana como los griegos, pero sí desde los 13 años muchas de ellas ya estaban comprometidas a casarse sin su voluntad. No recibían tampoco la misma educación que los hombres. Solo algunas pudieron optar a mayores tipos de educación si es que sus familias también tenían mayores privilegios y podían optar a algún tipo de educación particular con profesores personales. Además, las mujeres en Grecia, muchas de ellas realizaron labores domésticas, pero muchas otras también tuvieron mayor opción que las mujeres griegas, ya que pudieron realizar algún tipo de labor comercial en muchos casos, ¿ya? En ese sentido podemos decir que las mujeres en Roma tenían mayor oportunidad, aunque quizás para nuestra realidad tenían una oportunidad menor, pero así comparamos a Grecia, a las mujeres griegas con las mujeres romanas tenían una suerte de mayor cantidad de privilegios y derechos. Aún así, siempre estaban bajo el poder de los hombres. En base a lo que ustedes van a leer y lo que yo también he explicado a grandes rasgos, deben realizar ustedes la actividad de esta guía que lleva por nombre Las mujeres en la antigua Grecia y Roma. Y en esta guía se les pide cuestiones muy específicas. La primera actividad dice que mencionen 2 características que le hayan llamado la atención con relación a cómo vivían las mujeres en Grecia. ¿Qué les llamó la atención de lo que acabo de hablar y lo que ustedes van a leer en su guía, de las mujeres cómo vivían en Grecia? Deben entregar 2 opiniones. También les pido que escriban 2 características que les llamó la atención de cómo vivían las mujeres en Roma. Por último, se les pide que comparen la forma de vida de una mujer en Grecia a cómo vive o cómo vivimos actualmente las mujeres en nuestra sociedad. Deben escribir 3 semejanzas y deben escribir 3 diferencias. Lo mismo deben hacer la misma comparación y diferencias deben hacer entre las mujeres romanas y las mujeres en la actualidad. ¿En qué nos parecemos a las mujeres de Roma y en qué nos diferenciamos a las mujeres romanas? Bueno, esas actividades son las que deben realizar en la actividad que lleva por nombre, la guía que lleva por nombre Las mujeres en la antigua Grecia y Roma. Nuevamente me despido de ustedes, espero que estén mucho mejor, espero que se estén cuidando. Ya saben que en caso de cualquier consulta o duda que puedan tener, tenemos un mail de contacto que es consultashistoria.sfj@gmail.com. Pueden contactarnos por él
y estaremos atentos, yo especialmente estaré atenta a cualquier duda que puedan tener. Espero que estos videos les estén sirviendo de ayuda, porque en realidad entiendo que la educación a distancia es un poco complicada, pero tenemos que tratar de sacar adelante el aprendizaje de alguna u otra forma. Me despido, que estén súper bien, muchos cariños y saludos y espero vernos en algún momento. Hasta luego.